Periodismo en primera persona es un programa que intenta ubicar al comunicador del otro lado del mostrador. El entrevistador siendo entrevistado. Periodismo en primera persona por BCN Radio. La invitada de hoy nació un 12 de diciembre del año 1976. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Comenzó trabajando como productora, redactora y cronista. En su carrera siempre articuló el periodismo profesional en medios masivos y la comunicación comunitaria. En 2005 fue una de las fundadoras de Radiográfica, la primera emisora comunitaria transmitiendo desde una empresa recuperada por sus trabajadores. Además, se desempeña como docente y fue integrante de la red PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, y de la dirección del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO. Actualmente es cronista parlamentaria para Radio Nacional, coordinadora del área de géneros de la emisora y conductora de un segmento de noticias en Diputados TV. Hoy viene a hacer periodismo en primera persona, una verdadera luchadora en este oficio de comunicar. Bienvenida Amanda Alma a BCN Radio. Bienvenida Amanda Alma, bienvenida a BCN Radio. Gracias por estar y por acercarse hasta acá, hasta los estudios de BCN de la Biblioteca del Congreso. Gracias por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, no sé, usted igual todo lo que sucede acá es responsabilidad de Verónica Benaim, que fue la que la nominó a que participe, así que cualquier reclamo pasa por esa ventanilla, para bien o para mal. Tengo el teléfono listo para mandarle mensajes ya. Bueno, ¿qué te iba a decir? No sé si conoce la dinámica de este programa, ¿no? Porque generalmente usted está acostumbrada a preguntar, sí. Está acostumbrada a ser la que indaga, acá le toca estar del otro lado del mostrador y vamos a hablar de usted. Bueno, vaya a ver qué puedo decir. Vamos a hablar de periodismo, hablar de usted, vamos a hablar un poco de la vida, todo un poco. Bueno. No va a doler, pero algunas cositas capaz que haya que pensar. Bueno, si me autoincrimino en algo, puedo apelar al artículo 18 de la Constitución y no declarar. Exactamente, exactamente. Pero jura decir toda la verdad, solamente la verdad. Lo juro. Bueno, sino que los dioses de la radiofonía se lo demanden. Si existen. En ese sentido, empecemos por lo fundante, si le parece, algo estructural, para después vamos a la cuestión. ¿Qué es el periodismo para vos? Bueno, es la forma en que me gano el trabajo, el pan de todos los días, es una relación laboral principalmente, pero bueno, también es la forma que encontré para de alguna manera incidir en todo lo que pasa en mi alrededor, ¿no? Darle un entendimiento, por ahí poder aportar una perspectiva. Pero principalmente es un oficio, un trabajo, algo que hago todos los días para ganarme el pan y poder, bueno, seguir adelante con mi vida. ¿Y qué sería, cómo definirías a Amanda? Así vamos conectando. Y yo soy una lesbiana que tiene 47 años casi, que soy muy contemporánea a los 40 años de democracia, me siento parte de esta idea de construir una identidad en el contexto de la democracia, aunque nací en dictadura. Como muchos de mi generación, sufrimos en la infancia las consecuencias de esa dictadura. Por mi historia de vida, los primeros años de mi vida me tocó estar en otro lugar del mundo, en otro país. Así que cuando vine de nuevo a Argentina a los 8, no sé, me agarró un chauvinismo por la Argentina y soy como muy chauvinista de Argentina. Así pienso que es el mejor país del mundo, como bueno, una gran parte de la argentinidad, pero me defino principalmente como, no sé, como una expresión de esta generación de 40 y pico, que se pregunta mucho sobre su contexto histórico y que le gusta vivir acá en este país, en esta sociedad. Decías que tuviste que venir a los 8 años. Sí. ¿Tus padres eran exiliados? Sí, mis padres eran militantes en los 70, primera generación de su familia militar. Y bueno, ese compromiso de los 70 los llevó a la persecución, zafaron del genocidio de alguna manera, zafamos y como muchas organizaciones logramos refugiarnos afuera. ¿Dónde viviste? En Italia primero y después en México. ¿Naciste allá vos? No, soy de acá, nací en Villa Ballester. De Villa Ballester. Sí, soy de zona norte, con urbano. ¿Y cuando full. volviste allá a Villa Ballester o volviste a la capital? Volví a Villa Martelli y después a Munro. Mis padres, de hecho, mi adolescencia la pasé en Florida Oeste, hay el límite ahí con Munro.
Así que me siento muy de ese conurbano. Fui al Club Las Heras en Villa Ballester. Me gusta mucho mi proyecto personal. Hoy no está centrado en el conurbano, pero cada vez trato de acercarme lo más posible y bueno, dentro de poco, quien dice, por ahí logre volver al conurbano. Sí, conozco, yo soy de por ahí, así que conozco de zona bastante, norte. Zona norte. Amo, ¿de dónde? Yo ahora estoy viviendo en La Lucila, que Sí. es una de las cosas, pero siempre estuve por Munro, Florida Oeste. Había un bar ahí en la esquina, no me acuerdo el nombre ahora, que estaba justo donde empieza la estación, sobre la avenida San Martín. Sí. Cosas así, que era un bar que era el típico. Las Cortaderas, me parece que se llamaba. Pero era como el bar del lugar y siempre parábamos por ahí un rato. Estuvo por de todos lados, también estaba por Capital, Saavedra. Sí, obvio. Por todo eso. Y lo que pasa es que también nosotros somos como de una generación que es la que sufre las consecuencias del corte generacional del progreso por el trabajo, ¿no? El neoliberalismo nos afectó directamente en la edad adolescente, preadulta, y creo que nos signó. Yo me siento muy contenta del efecto de nuestra generación, que ha sabido, ponerse a la altura de algunas circunstancias difíciles. 2001 hemos sido muy protagonistas en las calles, resistiendo, y también, hemos constituido y fortalecido esta democracia. Los sobrevivientes del genocidio nos legaron eso, y un poco creo que le estamos dando una buena respuesta. ¿Vos ves un buen momento en ese sentido más general, no tanto en la coyuntura inmediata? Sí, me parece que me hubiera gustado que nos tocara un aniversario de los 40 años de la democracia un poco más festivo, como fue la del Bicentenario, que estábamos todos mucho más felices en términos de poder reconocer un hito. Para mí los 40 años ininterrumpidos de democracia es un hecho... Eso por eso me creo una hija de esa instancia, porque para mí es muy vívido, es muy importante. Me duele mucho la represión, la dictadura, los estertores que todavía hay, la impunidad. Me siento muy reconocida también en el contexto de la lucha de hijos, ¿no? Si bien yo no soy una hija de desaparecidos, mi contexto y entorno, amistades han sido partícipes de todos esos procesos y me siento reconocida ahí. Entonces creo que parte del colectivo. Sí, pero más que nada de esa generación que también discutió mucho la identidad, la discute, creó no solamente hizo posible los juicios de lesa humanidad a los genocidas y meter a un montón presos, impedir que asuman acá, ¿no? Porque eran pibes, son amigos, de hecho, muchos los conozco, que sé que han sido protagonistas y tienen mi edad, eran 10 años más jóvenes antes, ¿no? Porque pasó hace unos años. Pero sí, me parece que nuestra generación está haciendo bien su trabajo de defender la democracia. ¿Y vos siempre fuiste militante o pasaste una etapa adolescente de esas que dicen, ¿por qué me tocó a mí? No. Desde chiquita, así como la cabeza construida. Me fue así difícil asumirme en un punto porque ser hija de militantes es muy duro, de militantes de los 70 son muy ultra, sí, sobre todo en los 90, cuando uno empezaba a tomar autonomía, se volvía difícil porque estaban todos muy derrotados, ¿no? Habían sentido que su proyecto había sido muy aniquilado. Bueno, de hecho, parte de su proyecto lo fue, no es que no tenían argumentos, había mucha impunidad, así que estaban muy descreídos. Eso fue difícil. Y ahí ¿Tuviste que confrontar para poder imponer tu militancia o...? No, yo después lo que me salvó... Para batallar con ese escepticismo. No, lo que me salvó ahí, en definitiva, para mí fue el feminismo, porque desde el 2001 empecé con el feminismo, yendo a los encuentros de mujeres, y ahí como era una rareza, porque mis padres de feminismo no entendían nada, mi madre, mi padre eran como muy anti también, ahora ya no podríamos decir, eran en esa época, porque están vivos, quiero decir, no han muerto, aunque son bastante grandes. Pero sí, el feminismo fue primero el feminismo, después el lesbianismo, fueron lugares de refugio para resignificar la militancia. Muy. Y también entender esta interseccionalidad entre búsqueda de la identidad, de la apropiación y la construcción de la propia identidad. Sobre todo eso, encontrar que no tenías que ser un hijo de desaparecido para poder tener una empatía con todo eso y una militancia y entender que todos estamos construyendo una identidad permanentemente, y eso fue lo que, me hizo salirme de la heterosexualidad eyectada, literal, y recaer en los brazos del lesbianismo, que me siento más cómoda. Y fui tornando tu identidad. Exacto, y eso fue lo que me permitió entender ese proceso que tanto reclamaban los hijes respecto a
el valor intrínseco que tiene el derecho a la identidad, ¿no? Que no es solamente conocer el origen, la búsqueda de la identidad de todavía los más de... Bueno, son más o menos 400, un poquito menos todavía los adultos que no conocen su identidad, que fueron robados. No es solo el derecho a conocer eso, sino que te signa, te construye. Vos sos todo el tiempo alguien que se resignifica y se repiensa, porque el contexto te modifica. No perdés tu esencia, si es que hubiera. Me voy a poner un poco antisencialista porque no la hay una construcción constante. No, ya que estamos en esta parte tan identitaria y tan hablamos del periodismo, hablamos de vos, ¿y qué cosas te emocionan en la vida? Ay, soy súper llorona, lloro por todas las pelis. Todo, el romanticismo me mata. Todo militante tiene una ala dura y una ala emocional. No, sí, me parece que también ir permitiéndoselo está bueno. Sí, las historias de resiliencia me conmueven. Superar las instancias de un futuro, no sé, como de un camino, un futuro asignado hacia un destino trágico y poder sobreponerse a eso me conmueve, me emociona. Me pongo, bueno, también otro tipo de emoción que por ahí es un exceso de felicidad también, cuando hay acciones así colectivas y hay mucha emocionalidad, no sé, el bicentenario, los 40 años de democracia me emocionan. También me conmueven en términos de lo que significa cuando lo compartís con otros, cuando fue, por ejemplo, lo del 2x1, que salimos todos a la calle, esas cosas. Las actividades multitudinarias me conmueven. Las luchas. Sí. Colectivas. Pero por ahí esa instancia cuando te encontrás en la calle, ¿no? Por ahí todo el resto que es todo más concienzudo no me permite emocionarme tanto. No, sino la explosión. Claro. Cuando, aparte, alguna victoria siempre es mejor, digamos, cuando se gana. Sí, que tenemos cuando... muchas derrotas. No, es parte. Y algunas victorias. Siempre hay que aprender a reconocer las victorias, porque uno la derrota la siente te las recuerdan todo al toque, digamos, hacer en ese. Bueno, en estos 3 signos vamos al origen de todo. A la Amanda, no sé si ir hasta Italia, ¿a dónde México. va? ¿A México? O ir directamente a tu vuelta a Villa Ballester, que quizás es la que más recordás, digamos, o sea, ¿no? Porque era 8 años. Sí, tengo pocos recuerdos, tengo más construcción del pasado que recuerdo real de esos momentos. ¿Colegio? ¿Cómo era? Ya, la comunicación, ¿dónde apareció en todo esto? Pues hablamos del periodismo como que es, pero la conexión Amanda con el periodismo, ¿dónde apareció en tu vida? Mi hermana es la culpable de todo esto. Mi hermana tiene 3 años más. Otra culpable más. Se llama Ana, es una genia, es maestra. Yo la adoro. Sí, maestra de grado, bilingüe además. Sí. Igual ella ahora, hace ya muchos años, pero ella es directora de un centro infantil que es un programa del gobierno de la ciudad que se llama Casa del Niño. Nosotras empezamos, bueno, ella me llevó a mí en definitiva a militar a las villas en los 90, que fue como mi primera acción militante orgánica. Bueno, el centro de estudiantes, como en esa etapa de la secundaria, ella es un poquito más grande, 3 años, entonces ya estaba en la facultad y empezamos a militar en una organización que se llama La Chispa, ya no existe más, ahora puede llamarse 17 de agosto en algunas de sus acepciones. Militábamos en los 90, que nadie iba a la villa, nadie pisaba una villa si no eras o cura o médico, y nosotros nos mandamos ahí. Así que ella es la culpable de mi amor por la radio y de mi militancia, de todo en un punto. También de mi amor al rock and roll y esas cosas. Me ha guiado mucho, me ha abierto muchas puertas, ha sido muy generosa. Pero la escuchaba en la radio, ella iba a Radios Truchas. Como nos llevamos solo 3 años, mi mamá nos dejaba solas mientras ella trabajaba, vivíamos en Villa Martelli. En Munro nos íbamos a Villa Martelli a la escuela, volvíamos, así que el rato de la tarde pasábamos solas, y mi hermana era como la más responsable porque era más grande. Y en esa etapa ya estaba terminando la primaria, empezando la secundaria, y iba a Radios Truchas en los 90, lo que eran las radios comunitarias. ¿Te acuerdas? Frecuencia Florida se llamaba una. Estaba en una casa, en el fondo de una casa, como en el. ¿Viste el galponcito del fondo que tienen las casas que tienen un poquito de jardín? Sí, como un lugar de guarda de herramientas. Para guardar todas las porquerías que sobran. En un pibe se había hecho una radio. Era. Creo que la calle. Bueno, no me acuerdo, Stanislao López, algo así se llama. Es de cerca donde estaba la fábrica de jeans Lee. Porque era ahí en Ader y Vélez Sarsfield, un par de cuadras.
pero es una de esas callecitas. Cerca de Canguro. Claro, antes de Canguro. Y ahí había una radio trucha y mi hermana se iba con sus amigas a levantar, digamos, de levante, obvio, tenía 13, 14, yo tenía 10, 11 y me sometía a mí, me dejaba encerrada en mi casa, que la grave para que cuando ellas hablaran yo pusiera rec y play, no había aplicaciones, no existía el celular. Entonces yo estaba en una cosa que tenía una cinta que se llamaba cassette. Claro, en un mini componente. Claro, digamos, para las nuevas generaciones. Yo tenía 9, 10, entonces me dejaba encerrada y yo tenía que hacer eso. Ella se iba 3 cuadras, 5 cuadras, con las amigas, después volvía. Y le escuché a mi hermana hablar por la radio, saludar. ¿Tu madre se enteró? No, después de muchos años de eso. Eran las cosas que hacemos entre nosotras. Que no había foto, no había nada celular. No había forma. Y le escuché a mi hermana hablar con sus amigas y dije que quería hacer eso. Me flashé con la radio. O sea, y lo hice 18 años después. O sea que su primer acercamiento al periodismo fue en cautiverio. Sí, no lo había pensado. O sea, así por una obligada y por como oyente de una radio legal, digamos. Exactamente. O sea, buen punto. Tuve una foto, muy bien. Y bueno, después el colegio. Y de ahí, bueno, hice ya la imagino, defensora de pobres y ausentes. No, me enganchaba mucho con las... bueno, sí, fui delegada de primero a quinto año en la secundaria. Eso sí. ¿Qué colegio fue? Al comercial número 7, en la Escuela Nacional de Comercio de Florida, que se llama número 7. Yo siempre le quise poner nombre, pero no logré en esos 5 años. Pero esa está de Florida, cerca de la avenida. Claro, está en Roca. ¿La lechería? ¿Lo que le decían la lechería? Sí, Roca y Vero. Sí, la lechería. Claro, mi hermana fue cuando la conocían como la lechería. Yo fui 2 años después. Claro, Así que sí, ahí hice toda mi secundaria. Ahí empecé con la militancia un poquito más orgánica. Pero la primaria fue a la mítica Escuela Nicolás Avellaneda número 7, de Villa Martelli, una centenaria escuela muy hermosa. Y yo siempre tuve muchos errores de ortografía y me costaba mucho leer cuando era chiquita, en voz alta. Entonces me escapaba siempre. Con otra amiga, éramos las que estábamos siempre disponibles para hacer las carteleras. Entonces íbamos a recortar cositas en la hora de clases. Sobre todo en lengua y literatura nos escapábamos a hacer eso. Así que hacía eso en la primaria, escaparme del aula. Así que sí, mira, hacía todo eso. Ya se escapaba del aula. Ya desde chiquita. Rebelde de chiquita, dirían ahí algunas cosas. Bueno, de acá tiene una sección este programa, uno de los privilegios de participar. No sé si usted vio la saga Volver al Futuro. Sí, soy fana de McFly. Bueno, Martín. Bueno, estuvimos con Steven, que es el que pone la tarasca ahí, que necesitaba un poco de publicidad, ¿no? Y ves en la radio con toda su ópera, puso lo que tenía que poner. Claro. Y a cambio le pedimos a don Steven que nos preste el DeLorean. Amo el DeLorean. El DeLorean, para los que no conocen la saga, es la máquina del tiempo, se lo aclaro, porque no todo sobre todo la que se alimenta de basura para transportarse. Exactamente. Ya era ecológica en el año 85. Los botones, esos eran difíciles de conseguir. En los 80 ya tenía perspectiva socioambiental. Pero más allá de eso, bueno, nuestros invitados tienen la oportunidad de volver a un punto de su vida. Usar el DeLorean de su vida para volver a repetirlo y a diferencia de la película que no se puede, acá puede cambiar el curso de los acontecimientos. Ay, qué difícil. Puede elegir uno de los dos, o volver a vivirlo, o ir a un punto de su vida y elegir o volver a vivir algo o cambiar el curso de los acontecimientos, porque hubiese sido mejor. No, a mí me hubiera gustado, que no pude hacerlo porque tuve que trabajar y siempre me arrepentí de eso. Bueno, no podía, estaba esclavizada en ese momento también, no tenía la potencia sindical que tengo ahora, ni la conciencia. Me perdí el viaje en tren que hizo Maradona en el 2004 a Mar del Plata del Alca. No fui a todos los otros actos que se hicieron en Buenos Aires, pero no me pude subir al tren. Eso es algo que me gustaría repetir. Ir y subirme al tren. No me gusta ser autorreferencial, pero yo me subí al tren. Sí, sé que un montón se subieron al tren, pero yo no pude. No con Maradona, no con Maradona, sino con las organizaciones. Si es una cuestión fantasiosa, si es de mi vida, es esa, un punto que me gustaría volver. Obvio, había otros que cambiaría y no repetiría, pero no vienen al caso. Que no quiere pero en términos de algo lindo, que me gustaría vivir, que no pude hacerlo, eso me hubiera gustado, lo hubiera pasado muy bien. Y hablando de, vamos a decirlo por la positiva, sueños. La revolución. El mundo ¿Cómo va a mejor. ser la revolución? No tengo idea. No, sueños, qué sé yo. Le digo más personas, más tuyos. La verdad es que ya no sé si no tengo sueños. No sé si tengo tantos sueños. Me parece que ya a los 40 y casi 7 pienso en otro lugar, desde otro lugar eso. Tengo algunas cosas que me gustaría hacer, pero no lo veo tanto como
cuando era más joven en términos de lo que podríamos considerar sueños. Eso también me parece que es parte de estudiar tanto, leer tanto filosofía, que uno se vuelve muy escéptica y demasiado racional. Lo veo sobre todo con mis compañeros del ámbito laboral, ¿no? Con los que compartimos una dimensión y que son más jóvenes y por ahí están menos atrofiados por las frustraciones también, entonces tienen por ahí más en esa clave. Sí, qué sé yo, desafíos hacia adelante siempre, me parece que eso está bueno también pensarlo así, porque también me vuelvo por ahí un poco romántica y eso... o romantizando un poco, viste, bueno, ¿cuál es mi sueño? Lo vuelves un poco imposible o algo que después cuando lo concretas, era esto, al final no era tanto. Sí, pues para plantearse uno más. Pero, ¿y cuentas pendientes entonces? O sea, más... Bueno, sí, cosas que tienen que ver con dedicarle tiempo a la escritura. Tengo, sueños para escribir algunas cosas que me gustarían. ¿Desde el ámbito de la academia o desde el ámbito más de la literatura? Sí, Ah. tengo una historia así medio flashera de un romance... Esto me entre interesa. Delia Parodi y Eva Perón, a partir de vivir tantos tiempo en el Congreso, trabajar tanto y estar tantas horas acá, siempre flasheó en una onda novela distópica de un romance de esas características medio secreto. Porque no hay tanta literatura ¿Tiene lésbica. algo ya recortado? ¿Algo cómo hacerlo? Bueno, ¿Algunos capítulos? tengo algún algunas esbozo? ideas, sí, tengo ¿O solo varias está ideas. en tu plano idea todo bocito? No, hice varias cosas, no lo tengo tan concretado en términos de darle corporalidad, pero sí pude caracterizar algunos personajes, algunas escenas que me parecen importantes, un diagrama posible de ¿Cuándo texto. comenzó con este plan? Y hace 3 años por lo menos. Y ya estamos, hasta ahí tenemos un boceto. Lo podría haber hecho ya. Pasó el tiempo suficiente como para ¿Y que no lo podría hiciste por haberlo falta de traído. tiempo o porque no te animaste? Un poco las dos cosas. Lo que sí provocó es que me anotaron una maestría, por ejemplo, para incursionar más en el periodismo narrativo y darme más libertad en la mano y no estar tan encorsetada en las dinámicas de la coyuntura que condicionan mucho Poner la un poco de capacidad de vuelo poético pensamiento. a todo lo que se escribe. Claro, un poco de pluma. y abrir un poco también a la necesidad de que todo se entienda tan claramente, ¿no? Tan sujeto predicado, un poco más de metáfora. Y practicar un poco también, liberar un poco la mano con la posibilidad de fantasear un texto. ¿Y va avanzando eso? No, ahora en esta coyuntura, en este Ahora- tiempo no. Y ahora me imagino el periodismo parlamentario es lo opuesto Sí, a eso, ¿no? Es bueno, más, pero- más duro, más... Hay algo para dejar un poquito de... Más allá de que pueda haber alguna opinión, pero en general es muy informativo. Sí, también es como la dinámica de este momento. O sos un opinator full time y mandás fruta y decís cualquier cosa. Y que armás es tu muy propio común. perfil y... Es muy común que todo el mundo opina, todo muy igual. O, bueno, esto, tratás de poner... A mí me interesa mucho el Congreso, el periodismo parlamentario, porque, esto te digo, soy medio fana del tema de la democracia, de cómo no se pueden poner de acuerdo tantas personas en el mundo, lo complejo que es, ¿viste? Como salir de esa banalización de que, ¿cómo te puedes poner de acuerdo con esta pavada? Es muy difícil ponerse de acuerdo. Y construir procesos que permitan mejorar las condiciones de vida de los demás. Y el Congreso es un lugar maravilloso en términos de la representación. He visto cómo cambió mucho eso, me impactó mucho cuando el macrismo ganó y que mucha gente venía como estamos nosotros, así, en zapatillas, camiseta. No venían en short porque en medio ahí ya te miran mal, pero más o menos veníamos todos con los pantalones desgastados. Cuando vino el macrismo hubo así como un shock de fashion emergency donde todo el mundo tuvo que volverse a poner saco y corbata y se volvió otra vez elitista. De Yupi. Sí, o como de un sujeto extremadamente profesionalizado con una caracterización solo estética, ¿no? Entonces eso me parece que lo que tiene interesante el Congreso es que guarda mucha historia, guarda muchas miradas sobre la misma hecho histórico, porque las taquigráficas son las versiones igual que ahora de todos los diputados y senadores de las distintas épocas, y sobre todo muestra la complejidad de los procesos históricos, ¿no? Que no son solo decisiones políticas, que necesitas sumar muchas voluntades y sobre todo negociar lo menos posible que te deformen el texto de lo que vos querés legislar, que es casi imposible, ¿no? Porque la ley posible es siempre una ley lavada, porque la tenés que negociar con alguien que piensa distinto a vos y tenés que conseguir sus votos.
Entonces me parece interesante. Y cuando empecé a venir acá, y conocí a Delia Parodi, por ejemplo, y conocí el rol de las diputadas y senadoras, de las primeras, de las del 53, dije, bueno, acá hay algo que es muy potente y que está poco revisitado, que está revisitado siempre con mucha solemnidad, con las mismas historias. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? La literatura permite pensar en una historia distópica. Acá siempre están arreglando, entonces puede aparecer el diario íntimo de alguna diputada, alguna agenda que quedó desde 1953 y desde ahí contar un romance falso. Me gusta, es muy cinematográfico igual, ¿eh? Es muy series de ahora. De la ¿Viste? Ahora hay que tantas plataformas para mirar cualquier cosa. Sí, pero me parece más en registro novela, porque... sí, pero por eso, pero viste es que muy ahí, también tengo ganas de poner un poco en juego eso de la posibilidad de flashearse otras historias posibles. Recién hablabas del periodismo parlamentario, que es una raza. Sí. Este año es una raza aparte. Primero, aman el parlamento, cosa que la mayoría de los mortales no les gusta, ni lo más mínimo. Más allá de lo parte arquitectónico, a todo el mundo le parecerá bonito, pero desde el punto de vista de todo lo que vos decías, de toda esa negociación, para la gente común es la rosca, digamos, sí. de ese lugar. Pero son todos enamorados del parlamento. Cosa que me pareció muy extraña, la patria, como digo, la patria parlamentaria, porque está la movilera y está la parlamentaria. Sí. Porque este año tuvo Carolina Ramos, sí. Débora Durieta, todas hermosas colegas. Vero Benaim, todas dicen. Gabriel Sued, que fue hasta hace nada. Digamos, que escribió un hermoso libro sobre esta casa. Bueno, por eso otros hay más secretos que no contó Gabriel Sued. Sí, hay miles, sí. Hay varias cuestiones que son difíciles de velar porque no son muy santas. No tienen que ver con la corrupción, tienen que ver con cosas por ahí un poco más serias respecto a la violencia sexual. Eso no se ha contado nunca y acá ha habido muchas situaciones de acoso. Las propias diputadas los han comentado. Se ha transformado mucho, sin duda, ¿no? Ahí hay un trabajo fundamental de las trabajadoras, de los gremios, ¿no? Para que se parezca más a un lugar común, ¿no? Eso es lo que pasa. Yo cuando entré en el 2010 era como un lugar así muy solemne. Después te das cuenta que no es así, que está habitado por sujetos, que hay miles de contradicciones, que hay miles de problemas y que toda la gente que trabaja en el Congreso se siente muy honrada porque realmente es un lugar de la historia. Acá pasa todo. Pasa todo, incluso más que en los ministerios, en otros lugares donde no los ves. Acá tienen que venir a rendir cuentas. Ves al presidente, ves a las autoridades máximas de los países. Hace mucho que no se hacen esas sesiones, pero hasta hace pocos años, en el gobierno de Cristina, en el de Néstor hubo una audiencia que se hizo, una asamblea para recibir a Lula, por ejemplo. Se hizo también con Bachelet en un momento, que eran eventos importantes, se le daba un lugar más preponderante. Cuando decían que era una escribanía incluso, ¿no? Donde se le trataba de bajar el precio. No es solo la discusión que se da en la sesión para la tele, es todo lo que se construye. A mí me conmueve conocer las historias de los trabajadores y trabajadoras que resistieron la dictadura. Ya no quedan, porque en el macrismo jubilaron a un montón, pero había muchos compañeros. Yo pude hacer la diplomatura parlamentaria y ahí conocí esos grandes, viejos compañeros que hacía 30, 40 años que venían en el Congreso. Muchos que yo conocí estuvieron en la famosa movilización, paro de la CGT del 30 de marzo del 82. Y que pan y trabajo. Exactamente. Sí, y muchos me contaban que, por ejemplo, habían entrado en el 73, antes del golpe, antes de la dictadura, y bueno, habían podido empezar a instalarse, a hacer distintas actividades y que habían encontrado, por ejemplo, los refugios durante la dictadura, los que no se habían chupado, no se habían ido, que eran simpatizantes por ahí más del peronismo, de los movimientos revolucionarios, se habían refugiado en automotores, por ejemplo, ¿no? Que ahí no los reconocen y no había fichada como hay ahora. Y ahí, bueno, también en todos estos años descubrí todo lo que tuvo que ver con la CAL, con la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Entiendo que también, cuando hablas con los más viejos, se ríen un poco y dicen, lo estás descubriendo ahora, pero bueno, también es una forma de ir hilando la historia. Hubo un proceso también de reconocimiento acá en el Congreso, sí, a los trabajadores, a la supervivencia también, el rol de la dictadura, lo difícil que fue. Y otra vez hablaba con uno de los jefes de taquígrafos, con Guillermo,
que contaba eso, que él entró al Congreso antes de la dictadura y que en la dictadura los taquígrafos trabajaron un montón y que les costaba un montón el trabajo también, era muy difícil la cuestión en esos tiempos, ¿no? ¿Sabe que en esta radio, en esta señal, hay un programa de taquígrafos? Ay, los amo, los taquígrafos. Palabras dibujadas se llama. Debe Los ser uno de amo. los pocos programas radiales que habla de taquígrafos. Que es uno, justamente son de los compañeros. ¿Cómo los quieren echar siempre? Dicen que es inútil el trabajo que hacen y no entienden que en el mundo entero existe el trabajo de taquígrafos, aparte, que es un documento histórico que es... Aparte, las anécdotas, justamente también la radio es un programa por los 40 años de democracia. Uno de los invitados tenía que ver con los taquígrafos, que son los que tienen y debe ser Guille todo, también. toda la La data. La data, estuvieron ahí presentes en las sesiones más icónicas de la... que son algunas son intrascendentes y otras pasan a la historia, digamos. Sí, a mí me pasó que cuando empecé a trabajar acá en el 2010, le preguntaba a todo el mundo cómo había vivido el 2001, porque yo lo había vivido de afuera, tirándole piedras al Congreso. Entonces le preguntaba a todo el mundo, ¿cómo lo viviste? Y es muy impactante, es muy interesante cómo hacen la memoria de los propios compañeros, trabajadores, muchos, bueno, los diputados, los periodistas también, que estaban en esa época, tienen otra perspectiva. Pero los compañeros, no sé, de la cafetería o los de seguridad, bueno, los taquígrafos también. Que tenían que salir escapando, que tenían que pues los confundían con diputados por y ejemplo, senadores. o que tuvieron miedo cuando se movió y se tiró, se entró hasta ahí, hasta el salón de las provincias. Bueno, Sí, me gustó conocer esa parte y Del otro armarme lado. el rompecabezas, sí. Hablando de, bueno, tenemos que hacer una pausa. Y aprovechando que vos tenés una alta formación, pues uno mira el currículum, se la pasó estudiando Más, tampoco tanto. Así, pero más allá de eso y que tiene mucha experiencia en titular, le voy a pedir, como le pido a todas las invitadas, que para el próximo bloque, cuando hablemos de su carrera, me haga el título. Ponga Amanda Alma y póngame un título de su carrera. Así lo tiene pensamiento. Algo dije que tenía que pensar en algún momento, pero mientras tanto la llevo al open bar. Vamos a Ay, sí, dame un poquito, un traguito, por favor. un poco así, para ir pensando, siempre con eso, para amenizar la jornada que queda mejor. Y con de Pablo Vittar, ¿por qué? Bueno, Pablo Vittar es un artista drag brasilere que me encanta, que es una gran artista y que ha llevado el movimiento LGBT a la cumbre en estos últimos años, además una gran luchadora contra Bolsonaro, así que me parece un buen homenaje. Un buen homenaje. Con esta presentación estamos con Amanda Alma. Esto es Periodismo en Primera Persona. Enseguida volvemos con la entrevista. Se duvidou do meu amor, fez chorar, me fez sofrer, me enganou, me machucou, mas passou, não quero saber de você. Em outra vibe eu tô, vou sair, vou pro open bar. Olha lá, que chegou, é o meu DJ, vou me acabar. DJ, tá com som, não quero saber mais de ninguém. DJ, tá com som, tô ficando louca, cê também. DJ, tá com som, não quero saber mais de ninguém. DJ, tá com som, tô ficando louca, cê também. Foi demais o teu amor, foi tão falso que quebrou o coração, doeu demais. Hoje vou, hoje tenho outro rapaz. Em outra vibe eu tô, vou sair, vou pro open bar. Olha lá, que chegou, é o meu DJ, vou me acabar. DJ, tá com som, não quero saber mais de ninguém. DJ, tá com som, tô ficando louca, cê também. DJ, tá com som, não quero saber mais de ninguém. DJ, tá com som, tô ficando louca, cê também.
BCN Radio. Podcast de literatura, deportes e información parlamentaria. Encontrá todo el contenido en bcnradio.com.ar. Hola, mi nombre es Gustavo Hoyo y te invito a que los viernes a las 10 de la mañana nos acompañes en La Historia de Vida para recorrer aquellos hechos históricos que no te han contado nunca. Porque si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. BCN Radio. Podcast de literatura, deportes e información parlamentaria. Encontrá todo el contenido en bcnradio.com.ar. Periodismo en primera persona. Encontranos en Facebook como Periodismo en Primera Persona y en Twitter @periodismobcn. Escúchanos por BCN Radio. www.bcnradio.com.ar. Bueno, seguimos acá con Amanda Alma y quedó tarea para el hogar. Después de escuchar a Open Bar. Sí. Ya se sirvió todo. Un tequilita me salió. Bien, ¿no? Para decir Amanda Alma, 2 puntos. Carrera de obstáculos. Buen título. Ahora dame una bajadita para entender por qué. Nada es tan fácil como parece y se hace camino al andar, en definitiva. Por eso los obstáculos, ¿no? Cuando uno tiene que ir construyendo su propia vida, no está tan despejado el camino como cuando otros pueden abrirte paso, ¿no? En definitiva. Es muy difícil hacer periodismo en Argentina. Es muy difícil construir un trabajo que te paguen. Vivir del periodismo. Yo ya desde hace algunos años trabajo en Radio Nacional. Empecé en el 2010 a trabajar. Y fue como todo el mundo que trabaja en Radio Nacional, por alguien que me enganchó a trabajar en Radio Nacional. Eso es así de literal. Y pasaron los años y después pasé a planta permanente en 2015. Y a partir de ahí tengo un trabajo registrado, pero hasta ese momento había trabajado también en América muchos años, en la televisión. De productora en el noticiero, había sido durísimo. Primero trabajé en Utilísima, mi primer trabajo de productora, 10 años. ¿Y hacías qué producción? Producía, en esa época Utilísima tenía un canal de cable, yo estaba en el área de arquitectura y diseño, departamento ese, y hacíamos un programa sobre remodelación de casas con arquitectos, divino, y después hacíamos otro que era sobre historia del arte, que estaba bueno. Ahí me disfracé de Papá Noel, hice extra muchas veces. Sí, esas cosas que haces cuando tenés 20, que nada te da. Igual lo que más me impacta es la novela, ella la vamos a estar trabajando. La vamos a hacer. Así que fue Papá Noel, productora, y también hiciste trabajaste en gráfica, en muchas colaboraciones. Sí, he hecho, no es lo que me queda como más cuenta pendiente, me dediqué mucho más a la radio. La radio es el ámbito donde yo me crié, digamos, en términos profesionales, pero donde me flexibilicé y aprendí a hacer de todo fue en la tele. Ahí aprendí, estaba trabajando en Utilísima, en América, fueron lugares duros, donde trabajé muchos años, con muy poca plata, y en un momento donde la tele, peor que ahora, era muy explotadora, porque estaban como que todos delirando, que eran, no sé, la CNN, entonces tenían esos delirios. Bueno, era la guerra de Bush. Vivías ahí adentro de un estudio. Vivía todo el día ahí adentro, con condiciones pésimas de trabajo, y con el inicio del minuto a minuto. Entonces era todo muy violento, muy estresante. Yo, empezaba a militar en el feminismo y todo eso me colapsó. Entonces decidí abandonarlo. Les hice juicio igual, porque me explotaron. ¿Ganaste? En América. Gané, sí. ¿En América? Sí. La UTBA en ese momento, que era el gremio de los periodistas, me defendió, me llevó varios años,
pero lo gané, convencida de que me tenían que pagar lo que no me habían pagado, ni un peso más. Ahora no existe más la UTBA, pero en ese momento... No, en ese momento, era lo bueno, único que sí, existía, en realidad. León Piasek, que es un gran abogado laboralista, era abogado de la UTBA, así que él fue uno de mis abogados. Bueno, por lo menos le ganó. Sí, por eso digo también los obstáculos, porque también se cree hoy con los medios de comunicación tan, o la dinámica de la comunicación tan mediatizada, y la lógica de Instagram, sobre todo con los influencers, pareciera que todo es mucho más fácil, y ahora todo es un poco más efímero, más que fácil. Sí, es verdad. Es una cosa así. No es fácil, no parece nada. No, lo que hay es efímero y precario. Eso seguro. siempre igual, ¿eh? Sí, siempre fue parecer. Nosotros que somos de los 90, precarización es nuestro segundo nombre. Exactamente. Nunca no tuvimos un trabajo precarizado. Recién ahora que somos grandes Exactamente. y no nos va a alcanzar Era- para la jubilación. Era usted que miraba a la Versuit y los redondos en, en cemento y ahora llenaban multitudes, digamos, Sí, ¿no? sí, cuando vinieron los Rolling Stones por primera vez. Yo Exactamente. digo eso. Así- La primera vez a los Stones. Bueno, dejemos de hacer este programa de añoranzas y volvamos a hacer el periodismo porque la gente se va a impactar. Bueno, dicho esto, yo hablando de la carrera tuya es tiene muchas aristas, pero todas recorren tres cosas, me parece a mí: la comunicación, el género y la lucha de las diversidades en todo su concepto, y los medios comunitarios. Sí, claro, yo me formé con esa interseccionalidad. Vengo de los medios comunitarios, descubrí en el medio el feminismo. Así como te decía que a los 8 escuché a mi hermana hablando por radio y dije quiero hacer eso, estudié comunicación por eso. En su momento cuando terminé la secundaria quise irme a La Plata a estudiar comunicación, también muy en la dinámica de romantizar los 70 y la lucha de los estudiantes de La Plata. Era la única otra escuela de periodismo solamente, la UBA era comunicación, así que... Pero bueno, no tuve quórum en ese momento. Considerábamos que era muy lejos irse a La Plata de Buenos Aires. No es verdad que estaba el 129, pero no era tan común ir y venir de La Plata. En el 90, yo terminé la secundaria en el 94, así que no era tan común, al menos para mí. Así que fui a la UBA y estudié comunicación. Y ahí con la militancia, cuando mi hermana empezó a militar en la villa y yo empecé también con ella, estaba en la facultad, así que en los primeros años. Siempre armábamos con los micrófonos que teníamos radios comunitarias para la feria, para entretener un poco a los pibes más adolescentes. Así que de ahí me sumé en el año 2005, cuando se recuperó la gráfica Patricios. Descubrieron Radiográfica, una radio en una empresa recuperada. ¿Eso es uno de los hitos de tu carrera? Sí. Porque cuando le pregunté a Daniel, que justamente fue fundador, me dijo que uno de los que me marcó sus momentos bisagra pasó también por Medio Mundo. Sí. Y me dijo, fue haber estado en la fundación de Radiográfica. Sí, eso, bueno, yo militaba en una agrupación, como te contaba, que se llamaba La Chispa. En ese momento estaba el Frente de Organizaciones Sociales, que se reunía en la zona de Parque Patricios. Ahí conocimos a los compañeros que desde el 2003, 2004 estaban resistiendo el cierre de la gráfica. Y habían estado 10 meses, ya estaban como empezando en el proceso cuando yo ingresé en el 2005 de reordenamiento de la fábrica, ¿no? De hecho, estaba el gobierno de la ciudad que aportaba, la Federación Gráfica Bonaerense ahí luchó un montón, ya había ganado Néstor, ya venía como un plan diferente por lo menos al 2001. Así que como estudiaba comunicación me mandaron ahí a ver qué se podía hacer. Me acuerdo de con Charlie Pisoni, que fue secretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Cristina y es un referente de hijos. Fuimos el primer día y nos asomamos por un agujero que había en el techo, una pared cerca del techo para ver cómo era el estudio. Nos metimos por ahí, está todo lleno de mugre. Y el dueño de la fábrica era muy religioso y tenía ahí un estudio para grabar Radio María, que era la radio de la Iglesia Católica, y desde ahí la repartían, digamos. Habían armado un mega estudio, un lugar increíble, un estudio todo trapo, pero estaba vacío, estaba con todo este material insonoro, todo increíble, así como este estudio que tenés vos, pero incluyendo también el espacio del operador y después la sala del operador, todo muy bien ordenado. Y ahí empezamos y la organización se copó en esa lucha, digamos, de distintas organizaciones, y tiene ya 13 años la gráfica Patricios. Va a cumplir 20 casi, dentro de poco. ¿Y Radiográfica?
Claro, la radiográfica sobre todo. Sí. Porque ella cumplió sus 10 años en 2005, 2015, sí, así que 18 está... años. 18 años tiene. 18 años. No es poco. Bueno, y empecé ahí, yo no era feminista. Sí estaba empezando en el feminismo. ¿Cómo te hiciste feminista? Porque fui al encuentro mujeres. Yo en el 2001 se hizo en agosto. Iba a comunicación, militaba un poco en la tribu, porque la tribu estaba a la vuelta de la facultad, entonces todos nos acercábamos un poco ahí. Y bueno, Mariana Moyano era profesora mía de la facultad, de taller de radio, de los primeros años, y pintó, y yo también conocí ahí en la facultad, pintaba para ir al encuentro, yo militaba en el barrio, era La Plata, era cerca, fuimos. Y fui con unas vecinas del barrio, ellas se volvieron, porque fuimos con el tren, así ellas se volvieron a la casa el sábado, digamos, llegamos el sábado al mediodía, a la apertura. Yo me encontré con las compañeras de la facultad y me quedé ahí a dormir y no volví nunca más. Desde ese día me hice feminista y después al poco tiempo me hice lesbiana y mi vida cambió para siempre. Para siempre, para bien. Para bien, sí, me abrió un universo y me permitió entender mi vida. Y desde ahí sos, además en la comunicación, una luchadora por los espacios de respeto a las diversidades. Sí, me volví una así. Perspectiva de género en la comunicación. Claro, en ese momento, 2001, éramos solo feministas, comunicadoras feministas. Después empezamos a hablar un poco más de perspectiva de género, porque era muy piantavoto decir feminista en todos lados. Decía feminista, decían, ¿qué? ¡Salí de acá, socia! Entonces no podíamos hacer eso, éramos periodistas de distintos lugares o estudiantes. Pero bueno, esto te digo, yo empecé, las materias que estudiaba en la carrera, por ejemplo, me acuerdo cuando empecé a estudiar Foucault, cuando empecé a estudiar otros autores importantes, lo analizaba en términos de mi construcción identitaria. Goffman, por ejemplo, trataba de entender también cómo era esto de la identidad. Después empecé a leer feminismo y entendí, porque lo mismo hicieron las feministas, agarraron esos textos que hablaban de la humanidad en general y de los varones y empezaron a dar cuenta de cómo tiene un diferencial particular en la construcción del género, porque eso impacta en la vida. Todo, cómo te ve el resto, qué te ofrecen, cuál es la expectativa, qué es lo que vos te puedes representar en tu cabeza, qué soñás. Todo es por tu condición de género. Y de las 2001 hasta 2022 años después. Sí. Cambió bastante. Cambió un montón, pero no tanto. Cambió bastante superficialmente en un punto, se masificó, hay un lenguaje común, que no es poco, yo lo destaco mucho, pero un poquito más allá de la superficie, el mecanismo de pensamiento sigue siendo el mismo. Lo que sí opera con fuerza es la corrección política. Pero el mecanismo es, y bueno, y ahora con el cupo trans te das cuenta, ¿no? Cómo es difícil desarmar el binario. Que el binario siempre está puesto en otra cosa y no en la reacción personal, ¿no? Siempre el que discrimina es otro, no une. Y lo que hay que entender es que todos discriminan. Siempre hay un negro en nuestro grupo a quien alguien acusa, maltrata, porque es justamente con lo que tenemos que lidiar. Nosotros somos parte de este sistema, no es que vinimos de otro lugar. El trabajo es reflexionar. El shade está en qué de todo esto hace que me reconozca o no en esa propuesta que me hace la sociedad de quién ser. ¿Y todo eso expresado en la profesión cómo es? Bueno, yo siempre incorporé muchas veces, en momentos donde no era tan mainstream el feminismo, equilibrio en las voces. Por ejemplo, cuando vine al Congreso en el 2010 no había nada de esto, así que sacaba muchas diputadas y senadoras hablando de economía, de política internacional, como estrategia para que no sean solo voces de los varones. Bueno, hice mucho trabajo también para destacar el impacto de las leyes de cupo, reconociendo, estudiando, haciendo cuadros, viendo cuándo las mujeres ingresaron por primera vez, por ejemplo, a ser presidentas de una comisión que nunca habían sido. De hecho, Vanessa Silley hace 4 años atrás, por primera vez presidió como mujer la Comisión de Legislación del Trabajo, ¿no? Hace 4 años atrás, ya con el Ni Una Menos, con todo encima, con Ley Micaela, pero así todo. Nunca hubo una presidenta en la Comisión de Presupuesto, por ejemplo. Y son rasgos de género, ¿no? Son binarismos y son cargas muy naturalizadas, porque, bueno, todo eso se asocia al mérito, ¿no? A los varones se le tolera todo, pero a las mujeres se le pide mérito. Así que sí, lo metí mucho en la profesión, mucho. Le quemé la cabeza a todo el mundo también. Y en Radio Nacional estás coordinando como el área de la emisora. Eso ¿Es a nivel de todas las repetidoras? Y Re. todo?
Sí, armamos una propuesta. Yo tengo varias compañeras en estos 10 años que hace más que estoy en Radio Nacional, muchas amigas y compañeras de distintas emisoras del país. Tiene mucha trayectoria en el feminismo, ¿no? Porque el movimiento feminista argentina es muy vigoroso. Ya en el 86, cuando se encuentra el primer encuentro de mujeres, desde ahí en adelante profundiza y se vuelve muy vigoroso. Por eso somos lo que somos también, ¿no? Pudimos tener una mujer presidenta también por eso, y presidentas, autoridades de las cámaras y en espacios de poder importante. Así que, en definitiva, todo eso también dio un proceso, me permitió a mí dar un proceso de entender cómo eso fue impactando en la vida del trabajo cotidiano. Entonces, meter esas cosas en la agenda. Y ahí, conociendo a estas compañeras, cuando vino la nueva gestión, después del macrismo, muchas muy cansadas de ser productoras durante 10 años, que nunca les propusieran nada nuevo. Yo, como estoy en el Congreso, no estoy tanto en la radio, entonces tengo una distancia. Ya nos producís, pero desde afuera, acá. Entonces no tengo tanta la quemazón de lo que te hace también la institución, ¿no? Porque es producto también de que la institución no promueve lo mejor de nosotros y siempre trae a alguien para reemplazarte, ¿no? Un contratado para reemplazarte como si vos fueras una puerta, una silla rota, en vez de sacar lo mejor de vos. Y les propuse eso a un grupo de compañeras y aceptaron salirse de su lugar de confort de ser productoras y armar el área de géneros, y se lo propusimos a la gestión, lo aceptó. Y empezamos a trabajar, somos 40 en las 49 emisoras. 5 de acá de Capital, digamos, y el resto de las 35 compañeras están en casi todas las emisoras, porque muchas emisoras de Radio Nacional no tienen casi gente. Entonces ahí no hemos logrado que en todas haya una representante, pero somos 40, no somos pocas. Bien. Sí, hace 4 años lo sostenemos. Nos deben todavía algunas cosas, como institucionalizarlo, viste que la gestión cree que hace todo y en definitiva solo te dice que sí y vos haces todo el resto, ¿no? Entonces ahí también aprovechamos que nos dijeron que sí y nos metimos. Sí, no entiendo. ¿Y va funcionando? Va funcionando, pero viste que ahora todo el mundo habla de género, entonces medio que es difícil. Que no sean, me imagino que no sea solo para quedar bien. Sí, y además salirse de las consignas. Que hay mucho en todos los aspectos de cómo Exacto. está de moda. Exacto, y el género se asocia a la genitalidad, entonces consideran que si sos mujer sabes todo porque es intrínseco, es natural, y que los varones no saben nada, entonces no se les ocurre, por ejemplo, incluir, no sé, algún varón trans o alguna marica o alguien que discuta. El shade del feminismo es discutir la hegemonía de la masculinidad. Ese es el punto. Sí, la heteronorma. Sí, que el mundo se centró en lo discursivo y en lo político y en lo institucional y social a través de los varones. Entonces, ¿por qué? No hay razón. Entonces, buscar esa pregunta, esa respuesta, explica un montón de cosas y desnaturaliza otras. Que no hay nada en lo físico que te impida. Y acá van a tener que dar un premio. Es otro privilegio tiene en este programa, que se llama el premio ni más ni menos que Gracias, que se le va a otorgar a Amanda Alma, a alguien que haya sido significativo en su carrera. Veo que hace poco se entregaron los Martín Fierro, bueno, sí. eso que nadie les creemos nada, digamos, acá sí este premio lo entrega usted, el premio Gracias 2023. O sea que puedo elegir uno por año. En este caso uno. Un solo gracias. Ay, es difícil. Puede compartirlo, pero... Es que me es difícil porque hay varias personas a las que les agradecería... en este caso lo centro en su carrera, digamos. Ser quien soy, sí, en términos profesionales. Bueno, a María Sebane le tengo que agradecer porque me mandó al Congreso castigada y acá estoy. Y acá estoy como 10 años después. ¿Qué fue un castigo ir de verdad o era como que nadie quería ir? O... No, lo que pasó es que un periodista también le podría agradecer a él, que lo voy a nombrar. Eduardo Anguita me echó de su programa porque él quería a Mariana Carvajal y me mandaron a mí y no le pareció muy interesante mi perspectiva y no tuvo paciencia tampoco para transmitir y para hacer, eso que uno espera también de personas más grandes, ¿no? Congeniar y tirarle una onda a las nuevas generaciones, principalmente. Yo trato de hacer siempre eso, no porque me sientan mejor que nadie, sino porque es re difícil tener una voz propia. Y acá un poco lo que una busca es tener su propia voz en el periodismo, ¿no? Que sus opiniones tengan algún peso. Él, fue muy mezquino, me echó y María ella era la directora de la radio, me propuso ir al Congreso.
no tenía ni idea, nunca había hecho esto. Yo siempre he estado en producción, estaba haciendo mis primeras cosas como en el micrófono, había hecho toda la radiográfica, pero bueno, viste que uno le tira menos valor a eso. Pero bueno, y acá me mandó y acá estoy, así que muchas gracias, María, y muchas gracias, Anguita, por tirarme mala onda. Ya se lo dije personalmente igual eso. Bueno, ha quedado la gracia. No, nos vimos acá en el Congreso y me dice, vos debes estar enojada. No, ni enojada, no, gracias, mira dónde estoy. Bueno, dos gracias, uno más irónico y el otro más Directo. más directo. Ahora vamos a la segunda pausa y vamos al cierre de la entrevista. ¿Por qué eligió I Follow Flowers? Sí, no, Flowers no. Esta canción es una canción que se volvió paradigmática hace unos años cuando se publicó la película La vida de Adele. Sí. Entonces, en todas las fiestas que vas, todas las lesbianas que escuchan esta canción en cualquier lugar del mundo, hacemos pogo. Porque, bueno, es como la canción principal de la peli, es una historia romántica entre dos lesbianas. Y por eso la quise traer. Ahora escuchamos la música elegida por nuestra invitada con Amanda Alma. Esto es BCN Radio y enseguida vamos al cierre de la entrevista. BCN Radio. Podcast de literatura, deportes e información parlamentaria.
Encontrá todo el contenido en bcnradio.com.ar. En el espacio cultural de la BCN se realizan exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración, entre otras. Además, cuenta con el Auditorio Leonardo Fabio, donde se proyectan películas de manera gratuita. Para conocer nuestra programación, pueden suscribirse a nuestro newsletter y recibir información periódica sobre todas nuestras actividades. Hola, mi nombre es Gustavo Hoyo y te invito a que los viernes a las 10 de la mañana nos acompañes en la historia de vida para recorrer aquellos hechos históricos que no te han contado nunca. Porque si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. BCN Radio, llevando la palabra de la Biblioteca del Congreso a todos los rincones del país. Periodismo en primera persona. Encontranos en Facebook como Periodismo en Primera Persona y en Twitter @periodismobcn. Escúchanos por BCN Radio. www.bcnradio.com.ar. Bueno, hemos llegado al final, mi estimada Amanda. ¿La pasó muy mal? No, me quedaría acá en esta terapia. Fue una charla, le dije que iba a ser una charla. No hablamos mucho de la coyuntura, pero bueno, hablamos de su vida y del periodismo en general. Desde la perspectiva de donde hablo, en definitiva. Exactamente, todos hablamos hay algún sujeto que construye lo que se dice, digamos, exacto, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Déjeme agradecer a Nicolás Campoamor, que es el operador que está ahí en controles, a Mariana Salas, bueno, a Verónica Benaín, que fue la que la vino, la trajo hasta acá, y ya que la pasó tan bien, le voy a pedir que haga lo mismo que hizo su compañera Verónica, bueno, que es que domine a alguien que se siente en su silla para hacer periodismo en primera persona. Tengo algunos en mente. A ver, dígame. Uno que me parece interesantísimo es Agustín Álvarez Parisi, que está acá en el Congreso ya hace vino, 30. Lo he entrevistado, es el director del parlamentario. Exacto. Bueno, alguien que no hayas entrevistado. Es difícil porque tenemos 7 temporadas, pero tire. Que ¿Gastón Fiorda? No, ahí estamos. ¿De dónde es? Es también compañero mío de Radio Nacional. Te voy a dar un chisme. Es un gran estudioso de Vietnam. ¿De Vietnam? Sí. ¿De la guerra o de Vietnam como del nación? Del país. Un gran estudioso. Interesante. Exacto. Ya con eso hago medio programa, digamos. Me parece que sí. Cosas así. Bueno, ha quedado abordado. Después por línea privada le vamos a pedir alguna data más específica. Por supuesto. Hay alguna presión ahí para que le diga que tenga que venir. Va a estar encantado. Va a estar encantado. Y le agradecemos mucho. Un placer, gracias por invitarme. La pasé muy bien. Y el cierre de este programa es para las invitadas. Es un mensaje, una reflexión final, ya sea para los estudiantes de periodismo, les estudiantes de periodismo, para la vida, para quien quiera, para alguien que esté encerrado en este momento tratando de grabar la conversación. Ya no creo nada porque ahora directamente lo poncha de las aplicaciones, pero el concepto es igual. Sí. Para quien quiera oír que oiga, los segundos de aire finales son tuyos. Hablar desde las convicciones y siempre tener en cuenta que la neutralidad no existe. Gracias totales. Gracias. Amanda Alma vino a hacer periodismo en primera persona. Nos reencontramos la semana que viene. Chau. Hasta acá llegó Periodismo en Primera Persona. Un programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.